¿Qué tal amigos? Celebramos el 26º domingo del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos capítulo 9 versículos 38 y siguientes. Hoy Jesús prosigue con las enseñanzas que inició el domingo pasado y esta vez va a utilizar palabras muy impactantes con las cuales quiere resaltar en primer lugar la importancia de la vida cristiana, de la vida espiritual, y en segundo lugar quiere también resaltar la gravedad de nuestros pecados. Con ello quiere indicarnos que evitemos todo aquello que nos aleja de Dios, a nosotros mismos, pero también todas aquellas actitudes nuestras que pueden hacer que otras personas se alejen del Señor y de la Iglesia. Jesús nos regala hoy 3 enseñanzas. La primera tiene que ver con evitar todo exclusivismo y todo protagonismo personal. ¿Por qué hay que evitarlo? Porque es contrario al Espíritu de Dios, que quiere siempre que la vida cristiana esté llena de amor y de comunión entre los hermanos. Jesús da esta enseñanza precisamente porque cuando escuchan que hay un hombre que ha expulsado demonios en su nombre, el apóstol Juan le dice que se lo prohíba. Pero Jesús inmediatamente, como otras veces, le corrige y le dice que si una persona ha hecho milagros en su nombre, es capaz de hablar luego mal de él. Con lo cual nos está diciendo que esta persona que había expulsado el demonio en su nombre, lo hacía en primer lugar de una manera correcta y lo hacía también según lo que él mismo había revelado. Y por lo tanto Jesús no ve mal en esta actitud de este hombre que ha hecho el exorcismo. La segunda enseñanza que da a sus discípulos es que antes de escandalizar a uno más pequeño o más débil en la fe, es preferible que le aten una piedra al cuello y lo lancen al mar. Con esto está queriendo decir Jesús que debemos colaborar con Él en la obra de la redención y que los apóstoles, que eran los más íntimos de su grupo, tenían que dar mucho ejemplo a aquellos que iban detrás de ellos en el camino de la fe. Con la tercera enseñanza, cuando Jesús dice, si tu mano te hace pecar, córtatela, o si tu ojo te hace pecar, sácatelo, le está indicando a los discípulos que arranquen de su vida todo aquello que no les haga alcanzar la salvación eterna. Hoy día estas 3 enseñanzas siguen siendo totalmente vigentes para nosotros. A la primera pudiéramos indicar aquí una frase de San Agustín que ilumina bastante esta primera enseñanza. El santo dice, como en la iglesia se puede encontrar aquello que no es católico, fuera de la iglesia se puede encontrar algo de católico. Esta frase nos quiere decir que dentro de la iglesia podemos encontrar antitestimonios, podemos encontrar actitudes que no son para nada coherentes con lo que Jesús nos pide. Y que fuera de la iglesia podemos encontrar y ver personas que busquen a Jesús con sincero corazón y que actúen en consecuencia con esa fe verdadera que están viviendo en su interior. Por eso los católicos debemos alegrarnos cuando vemos que fuera de la iglesia también hay personas que hacen cosas en el nombre de Jesús con recta intención y que ayudan al crecimiento del reino de los cielos y por lo tanto a la salvación de muchas almas. Por otra parte, se nos invita a valorar, apreciar y agradecer lo bueno que hacen otros católicos en el nombre de Jesús. Muchas veces, por celos o por envidias, cuando un grupo distinto al mío hace algo bueno, la reacción muchas veces es de crítica. O muchas veces, si otra persona hace algo bueno y como no soy yo, la desvaloro, la critico y eso no hace bien a la iglesia. A la segunda enseñanza que nos da Jesús sobre no escandalizar a los más pequeños y a los más débiles, podemos preguntarnos en este día, ¿cómo está mi amor hacia los hermanos en la fe? Es decir, veo a mis hermanos, a los demás, como hermanos pequeños a los cuales debo cuidar en esa fe y en esa esperanza. Y esto implica varias cosas. La primera es que como cristiano verdadero, no solamente debo tener un buen comportamiento para agradar a Dios, sino también para edificar a los hermanos más débiles y más pequeños. Es decir, que mis pecados no alejen a otras personas de la iglesia y de Jesucristo. También implica ser comprensivos y tolerantes con los demás,
sobre todo con aquellos que van iniciando en la fe. Porque puede haber personas que tienen a veces fallos todavía en su vida moral, pero si están comenzando, tenemos que saberle hacer una corrección para que esa persona no se sienta mal y no se aleje de la iglesia. Aunque siempre hay que decir la verdad y hay que corregir. También las personas que tenemos autoridad en la iglesia, como los sacerdotes, los obispos o laicos y consagrados que tienen alguna autoridad, pues debemos también ser comprensivos, tolerantes, amorosos con aquellos que están bajo nuestro cargo y sobre todo con los más débiles y pequeños, porque de nuestras actitudes depende muchas veces que esas personas perseveren en el camino de la fe y en la vida eclesial. A la tercera enseñanza de Jesús, cuando nos dice, si tu mano te hace pecar, córtatela, o si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Tenemos que decir en primer lugar que no debemos interpretar esto de manera literal, justamente por la gravedad de este asunto, es decir, nos jugamos en esta vida o la salvación eterna o la perdición eterna en el infierno. Por eso Jesús nos dice que apartemos de nuestra vida todo vicio. Hoy es un buen día para preguntarnos qué vicio tenemos, qué pecado cometemos frecuentemente y cómo podemos hacer para alejarnos de ellos. También hoy podemos revisar en nuestra vida cotidiana qué nos entretiene y nos aleja de Dios. Muchas veces el celular o el móvil nos puede apartar de Dios. Muchas veces también la televisión o los mismos medios o alguna persona que no nos conviene nos aleja del Señor. Y ahí sí nos invita Jesús en este día a que cortemos, a que apartemos aquello que no nos conviene para alcanzar la salvación eterna. Bueno amigos, ha sido un gusto como siempre compartir con ustedes la palabra de Dios. Pido al Señor que les aumente la fe, la esperanza y la caridad y nos conceda el don de creer que realmente existe la vida eterna junto a Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.